El café humeaba, proyectando un vaho aromático que se disolvía con la misma rapidez con la que se desvanecían sus esperanzas. Sentada en la mesita de la terraza, el bullicio matutino de Madrid se sentía como un eco distante, un murmullo ajeno a la tormenta que se gestaba en su interior. Los dedos se le apretaban alrededor de la taza, buscando un calor que no encontraba en aquella mañana de finales de otoño. La pantalla de su móvil parpadeó con un nuevo mensaje. El nombre de su jefe, Ricardo, grabado a fuego en la retina de su alma. Tenemos que hablar. No era una pregunta. Era una sentencia. Una que había anticipado, sí, pero cuyo peso no dejaba de aplastarla. Lo que sucedió cuando le dije no a mi jefe, pensó, y un escalofrío le recorrió la espalda, ajeno al clima. Era el escalofrío del arrepentimiento, del camino sin retorno que había elegido. Aquel no había sido un mero monosílabo. Había sido una declaración, una línea infranqueable trazada en la arena de su dignidad. Ricardo, con su sonrisa de depredador y sus promesas veladas, había asumido que ella, como tantas otras, cedería al encanto del poder y la ambición. Pero Violeta no era como las otras. Su negativa, firme y sin titubeos, había resonado en los pasillos de la agencia con la fuerza de un trueno. Y ahora, las primeras gotas de la tormenta comenzaban a caer. Levantó la taza y a sus labios, el amargor del café replicando el sabor de la incertidumbre. Había renunciado a la oportunidad de su vida, al puesto que la catapultaría a la cima de la publicidad, solo por preservar un principio, por no vender su alma en un trueque obsceno. ¿Había valido la pena? La pregunta danzaba en su mente, un vals macabro que la dejaba sin aliento. Observó a la gente pasar, absorta en sus propias vidas, ajenas a su encrucijada. Un repartidor de periódicos, una pareja de ancianos tomados de la mano, un ejecutivo hablando por teléfono con prisa. Eran fragmentos de una normalidad que ahora sentía tan lejana. El móvil vibró de nuevo, esta vez con una llamada. El nombre de Ricardo brillaba en la pantalla como un faro de advertencia. Suspiró, cerró los ojos por un instante y contestó. Su voz, al principio tranquila, se fue tiñendo de una ironía mordaz que le heló la sangre. Violeta, me alegra que hayas podido tomarte un momento. ¿Podrías pasar por mi oficina en media hora? Hay algunos detalles que me gustaría discutir contigo antes de tu salida. La palabra salida sonó a destierro, a expulsión. No era un despido, no aún, pero la amenaza flotaba en el aire, densa y asfixiante. Colgó el teléfono, el pulso acelerado. La conversación con Ricardo no sería una charla, sino una ejecución. Y ella, como la condenada, debía presentarse a la hora señalada. La media hora se estiró como un chicle en su percepción. Cada segundo, una punzada de ansiedad. Recogió sus escasas pertenencias de la mesa, la taza de café ya fría, el libro que no había logrado abrir, y se puso de pie. Sus piernas, de repente, se sentían extrañas, como si hubieran olvidado la mecánica simple de caminar. Pagó la cuenta casi por inercia. La camarera le dedicó una sonrisa amable que Violeta apenas notó. El trayecto de regreso a la oficina, que solía durar 10 minutos a paso tranquilo, se convirtió en una procesión lenta y dolorosa. Cada escaparate que pasaba reflejaba una imagen distorsionada de sí misma. Una mujer con el ceño fruncido, los hombros tensos y una mirada perdida. El sol de la tarde, antes un bálsamo, ahora parecía burlarse de su desdicha. Al entrar en el edificio, el familiar zumbido del aire acondicionado y el murmullo de las conversaciones le parecieron extraños, ajenos. Subió en el ascensor, consciente de la mirada de otros empleados que la saludaban con una cordialidad que en ese momento le resultaba insoportable.
En cada piso, la puerta se abría y cerraba, acercándola inexorablemente a su destino. Cuando llegó a la planta de dirección, el silencio era más denso, casi opresivo. Las oficinas de los ejecutivos se alineaban, puertas de madera oscura que parecían guardar secretos inconfesables. La de Ricardo, al final del pasillo, se erigía como el portal a su propio juicio. Respiró hondo, intentando calmar el tamborileo de su corazón, y avanzó hacia ella, sintiendo el eco de sus propios pasos en el pulcro mármol. La mano le tembló ligeramente al posarla sobre el pomo frío. Era el momento. Abrió la puerta con una lentitud que prolongó la agonía, revelando el interior de la oficina. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, contemplando la vista de la ciudad que se extendía bajo ellos. La luz del atardecer apenas iluminaba la estancia, dejando en penumbra su figura alta y erguida. El aire en la habitación era denso, cargado de una expectativa silenciosa que a Violeta le helaba la sangre. «Siéntate, Violeta», dijo Ricardo sin girarse, su voz grave y medida, sin rastro de la familiaridad que solía emplear. Ella obedeció, sintiendo el leve crujido del cuero del sillón bajo su peso. Sus ojos se fijaron en la espalda de su jefe, en el impecable corte de su traje, en la inmovilidad de sus hombros. Cada segundo que pasaba sin que él se volviera era un latigazo a sus nervios, una tortura sutil que la llevaba al límite. Finalmente, Ricardo se giró. Su rostro, enmarcado por la penumbra, era indescifrable. No había en él ni ira ni decepción, solo una seriedad pétrea que la desarmó por completo. «Supongo que sabes por qué te he llamado», añadió, sus ojos fijos en los de ella, buscando una respuesta que Violeta no sabía si tenía. El corazón de Violeta dio un vuelco. Se preparó para la sentencia, para las palabras que sellarían su destino, para la confirmación de que su dignidad tenía un precio, y ese precio era su empleo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, ahogadas por la ansiedad. Era el epílogo de una batalla que había librado en silencio, una batalla en la que, al parecer, había perdido. Ricardo esbozó una media sonrisa, casi imperceptible, que no llegó a iluminar sus ojos. Se levantó y caminó lentamente hacia el ventanal, dando la espalda a esa Violeta. Una vez más. La ciudad se extendía a sus pies, un tapiz de luces que ignoraba el drama que se desarrollaba en aquella oficina. El silencio se hizo denso, cargado de expectativas no pronunciadas. Violeta sintió una opresión en el pecho, un nudo frío que le cortaba la respiración. «No te he llamado para reprenderte, Violeta», dijo Ricardo con la voz baja, casi un murmullo que se perdía en la inmensidad del espacio. Se giró, y esta vez la luz de la calle iluminó parcialmente su rostro, revelando un atisbo de algo parecido a la melancolía. «Te he llamado porque, a pesar de tu negativa, sigo creyendo en tu talento». Violeta parpadeó, incrédula. La sentencia esperada no había llegado. En su lugar, un torbellino de confusión la invadió. ¿Había malinterpretado todo? ¿Su rechazo no había sido el detonante de su caída, sino quizás de algo más? «Entiendo tu posición. Entiendo tus principios», continuó Ricardo, acercándose a su escritorio y apoyándose en él, con los brazos cruzados. «Y, aunque me cueste admitirlo, lo respeto. Pero eso no cambia el hecho de que esta empresa te necesita». «Yo te necesito». La última frase resonó en el aire, cargada de una ambigüedad que desestabilizó a Violeta por completo. ¿Necesitaba su talento, su capacidad de trabajo? ¿O había una segunda intención, un eco de la propuesta que había rechazado? Un escalofrío recorrió su espalda. La batalla no había terminado, solo había cambiado de campo. El silencio se hizo denso,
casi opresivo, mientras Violeta procesaba las palabras de Ricardo. Su mente, acostumbrada a la claridad de las decisiones y a la rectitud de sus convicciones, ahora se encontraba en un laberinto de interpretaciones. La figura de Ricardo, enmarcada por la imponente ventana de su oficina, parecía más una esfinge que un jefe. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Violeta, su voz apenas un susurro que luchaba por abrirse paso entre la maraña de sus pensamientos. Ricardo desvió la mirada hacia la ciudad que se extendía bajo ellos, sus luces parpadeando como ojos curiosos. Un suspiro escapó de sus labios, un sonido que Violeta no le había oído emitir antes. Era un suspiro cargado de cansancio, de una frustración contenida que parecía ir más allá de lo profesional. «Significa que he reevaluado la situación», dijo volviendo a mirarla, y en sus ojos Violeta vio un brillo que no supo descifrar. «He reevaluado mis propias expectativas, Violeta, y he llegado a la conclusión de que tu valor para esta empresa es innegable, independientemente de cualquier otra cosa». La frase resonó con un eco inquietante. ¿Independientemente de cualquier otra cosa? ¿Se refería a su negativa al ascenso con las condiciones tácitas que conllevaba? ¿O a la propuesta más personal que había rechazado con tanta firmeza? La línea entre lo profesional y lo personal, que ella había luchado tanto por mantener intacta, ahora se difuminaba ante sus ojos, volviéndose borrosa e indistinguible. «No entiendo», admitió Violeta con una honestidad desarmante. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo ansioso que amenazaba con descontrolarse. Ricardo dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que la distancia que los separaba era mínima. Su mirada, antes evasiva, ahora se anclaba en la suya con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. «Lo que quiero decir, Violeta», su voz se tornó más grave, casi una confidencia, «es que estoy dispuesto a ofrecerte el puesto, con todas las responsabilidades y el reconocimiento que mereces, sin condiciones adicionales, solo tu talento, tu trabajo». Un escalofrío helado, distinto al anterior, recorrió la columna vertebral de Violeta. La oferta, despojada de su veneno inicial, era ahora un cáliz de oportunidades. Pero la forma en que Ricardo la miraba, la cercanía de su presencia, la ambigüedad persistente en su tono, le decía que la batalla, aunque con nuevas reglas, continuaba. La victoria profesional se sentía extrañamente teñida de una derrota personal. Las palabras de Ricardo flotaban en el aire denso de la oficina, suspendidas entre la incredulidad y una cautela profunda. Violeta sintió como el suelo bajo sus pies, antes firme en su convicción de que todo estaba perdido, se desdibujaba en un terreno incierto. ¿Un puesto? ¿El puesto que tanto anhelaba? ¿El que había luchado por alcanzar con cada fibra de su ser? ¿Ahora se le ofrecía sin las cadenas invisibles que lo habían desvirtuado? Su mente, un torbellino de emociones, intentaba procesar la información. ¿La dignidad que había defendido con uñas y dientes había surtido efecto? ¿O era esto una nueva trampa, más sutil, más enrevesada? La cercanía de Ricardo la incomodaba. Podía sentir el calor de su cuerpo, la leve fragancia de su colonia mezclada con un dejo metálico que no lograba identificar. La mano de él se extendió, no para tocarla, sino para señalar la silla frente a su escritorio, como invitándolas a tomar asiento en este nuevo escenario de su relación profesional. Violeta no se movió de inmediato. Sus ojos, antes fijos en los de Ricardo, se desviaron hacia la ventana, donde el sol de la tarde se filtraba entre los edificios, pintando la ciudad con tonos anaranjados. El mundo exterior seguía su curso indiferente a la tormenta que se desataba dentro de ella. Se mordió el labio inferior.
saboreando el matiz metálico de su propia ansiedad. La oferta era tentadora, un sueño materializado, pero la voz interior, esa que le había susurrado que se mantuviera firme en sus principios, ahora le advertía sobre los peligros ocultos en una aparente victoria. La mirada de Ricardo seguía sobre ella, pesada, expectante. No podía permitirse un error, no ahora que el juego había cambiado. El silencio se hizo denso, casi tangible, en la espaciosa oficina. Violeta finalmente dirigió su mirada de nuevo hacia Ricardo. Sus ojos, antes llenos de una expectación casi depredadora, ahora parecían contener una mezcla indescifrable de paciencia y algo más, algo que ella no se atrevía a nombrar. Dio un paso, luego otro, hasta que la silla de cuero giratoria, que le aguardaba como un trono en el cadalso, estuvo a su alcance. Se sentó, sintiendo el frío contacto del material bajo sus manos, que descansaban inertes sobre sus muslos. Violeta. La voz de Ricardo rompió el hechizo, suave pero firme, envolviéndola. Sé que esto es inesperado. Ella asintió apenas, sin atreverse hasta cuna, articular palabra, temiendo que cualquier sonido de su garganta delatara la tormenta que se libraba en su interior. ¿Inesperado? Era una palabra demasiado blanda para describir el torbellino de emociones que la arrastraba. Confusión, miedo, un atisbo de esperanza que se negabas a reconocer. La salida que él había mencionado por teléfono resonaba en su mente. Una sentencia de muerte profesional que, por alguna razón, no se estaba ejecutando de la manera esperada. Ricardo se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre el escritorio pulcro. Sus ojos no dejaban los de ella, como si intentara leer cada pensamiento que cruzaba su mente. Cuando te hice mi propuesta, hace unas semanas, entendí tu postura. Y la respeto, créeme. Pero también me hizo ver algo. Violeta frunció el ceño, el matiz metálico en su boca intensificándose. ¿Respeto? Era una palabra que no asociaba con las interacciones previas que habían tenido respecto a esa propuesta. Aquella noche en particular, sus palabras habían sonado más a ultimátum que a ofrecimiento. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El juego, en efecto, había cambiado, pero aún no lograba comprender las nuevas reglas. Ricardo desvió la mirada hacia la ventana, donde la ciudad se extendía bajo el sol de la tarde, antes de volverse a ella con una expresión que Violeta no supo descifrar. No era la arrogancia habitual, ni la impaciencia que solía preceder a sus decisiones. Era algo más introspectivo. No me refería a la propuesta de la empresa, aclaró Ricardo, y el corazón de Violeta dio un vuelco. La confusión se apoderó de ella, disipando momentáneamente el miedo. Hablo de lo que te ofrecí después, en aquella cena, mis intenciones personales. El aire en la oficina se volvió denso, casi irrespirable. Violeta sintió cómo la sangre le subía al rostro, un rubor incómodo que no pudo controlar. Las palabras de Ricardo resonaban en sus oídos, evocando la memoria de aquella noche, de las copas de vino de más y de la propuesta velada, casi susurrada, que ella había rechazado con una firmeza que, en ese momento, le había parecido una locura. «Tu negativa», continuó él, su voz ahora más suave, despojada de la autoridad habitual, me hizo darme cuenta de algo importante. No solo valoras tus principios, sino que tienes la valentía de defenderlos, incluso cuando parece ir en contra de tu propio beneficio. Eso, Violeta, es una cualidad rara y admirable. Violeta permaneció en silencio, incapaz de articular una palabra. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando encajar las piezas de este nuevo rompecabezas. La salida que había temido, la conversación que había interpretado como su despido,
¿Podría significar algo completamente distinto? La incertidumbre se transformó de pronto en una mezcla extraña de asombro y cautela. El juego no solo había cambiado, sino que las reglas que ella creía conocer habían sido abolidas por completo. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre el pulcro escritorio de caoba. Sus ojos, antes severos, ahora reflejaban una franqueza que Violeta no le había visto nunca. «Quiero que lideres el proyecto de expansión en Latinoamérica», soltó, y la rotundidad de sus palabras disipó cualquier resquicio de duda en la mente de Violeta. La sorpresa la golpeó con la fuerza de una ola. El proyecto de expansión era la joya de la corona de la empresa, una iniciativa ambiciosa que catapultaría a quien la dirigiera a lo más alto. Ella, que había estado preparándose para una reprimenda, para el fin de su carrera en la compañía, ahora escuchaba una propuesta que superaba sus sueños más audaces. ¿El proyecto de expansión?, preguntó, su voz apenas un hilo, como si pronunciar las palabras en voz alta pudiera hacer que todo se desvaneciera. Ricardo asintió, una sonrisa tenue asomando en sus labios. Exactamente. He estado observando tu trabajo, Violeta. Tu meticulosidad, tu capacidad para resolver problemas, tu visión. Y sí, tu integridad. Necesitamos a alguien con tu carácter al frente de esto. Alguien que no se doblegue ante la presión y que ponga los cimientos correctos. Violeta tragó saliva. La oficina, antes un potro de tortura para su imaginación, ahora parecía brillar con una luz nueva. El aire, denso de expectación, se sentía cargado de posibilidades. Las palabras de Ricardo resonaban en sus oídos, reconstruyendo el paisaje de su futuro laboral. Ya no era la mujer a punto de ser sacrificada por su honor, sino la elegida. La incertidumbre se había transformado en un vértigo dulce, un presagio de un futuro incierto, pero prometedor. La salida no era un despido, sino un billete de ida hacia una nueva etapa. Un nuevo desafío que exigía toda su valentía, la misma que había demostrado al rechazar aquella propuesta, la misma que Ricardo ahora valoraba por encima de todo. Ricardo se inclinó ligeramente sobre el escritorio, sus ojos fijos en los de Violeta. No había en su mirada la condescendencia que ella había temido, sino una seriedad respetuosa, casi de admiración. «Sé que mi propuesta inicial te pareció inapropiada», continuó Ricardo, y una punzada de vergüenza tiñó las mejillas de Violeta. «Y entiendo tu reacción. Fue un error de mi parte no haber calibrado mejor la situación. Pero, precisamente por eso, ahora estoy convencido de que eres la persona idónea. Tu negativa me demostró algo fundamental, que tus principios están por encima de cualquier oportunidad efímera. Y eso, Violeta, es oro puro en un mundo donde la ética a menudo se negocia al mejor postor». Violeta asintió lentamente, sintiendo cómo el nudo en su estómago se deshacía por completo, liberando una marea de alivio. La pesadez de los últimos días se disolvía como azúcar en agua. Se dio cuenta de que había juzgado a Ricardo con demasiada prisa, proyectando en él sus propios miedos e inseguridades. La imagen del depredador implacable se desvanecía, dejando al descubierto a un hombre que, quizás, había cometido un error, pero que también era capaz de reconocer el valor de la dignidad ajena. Entonces, ¿qué significa exactamente esta nueva fase?, preguntó Violeta. Su voz apenas un susurro, todavía asimilando la magnitud del giro de los acontecimientos. Ricardo sonrió, un gesto que iluminó su rostro y que Violeta nunca antes le había visto. «Significa que te ofrezco la dirección del proyecto más ambicioso de la empresa hasta la fecha. Un proyecto que requiere no solo talento, sino una columna vertebral inquebrantable. Necesito a alguien que pueda liderar con integridad,
que inspire confianza y que no tema tomar decisiones difíciles. Necesito a alguien como tú, Violeta. El aire en la oficina de Ricardo se cargó de una electricidad diferente, una que no era de temor, sino de una expectativa vibrante. Violeta sintió cómo el aliento se le quedaba atrapado en la garganta. La dirección del proyecto más ambicioso. Las palabras resonaron en su mente, desvirtuando por completo la imagen preconcebida de su futuro inmediato. No era un despido, sino un ascenso. No era un castigo, sino un reconocimiento. Se tomó un momento para procesar la información, para permitir que el torbellino de emociones se asentara. La incredulidad se mezclaba con una punzada de vergüenza por su precipitación al juzgar, pero por encima de todo, una oleada de orgullo y gratitud comenzó a abrirse paso. Ricardo, el hombre al que había temido, estaba ahora depositando en ella una confianza inmensa, una que superaba cualquier expectativa profesional que hubiera albergado. ¿Estás seguro de esto, Ricardo?, preguntó Violeta, buscando en sus ojos una confirmación, un atisbo de duda que la anclara a la realidad. Ricardo asintió. Su sonrisa no decayó. Absolutamente. He seguido de cerca tu trabajo, Violeta. Tu ética, tu capacidad de análisis, tu pasión. Y sí, también tu dignidad. Esa conversación en la que me dijiste no me hizo ver algo que, quizás, había olvidado. La integridad no es un lujo, es una necesidad. Y este proyecto la requiere por encima de todo. Violeta sintió un calor en el pecho, una sensación que trascendía el ámbito laboral. Era la validación de sus principios, la confirmación de que había valido la pena mantenerse firme. La oficina, antes un escenario de suposiciones sombrías, se transformaba en un espacio de posibilidades ilimitadas. Miró a Ricardo, esa figura que había pasado de verdugo imaginario a mentor inesperado, y en sus ojos encontró una nueva luz, una promesa de un futuro compartido, profesionalmente hablando, que apenas comenzabas a vislumbrar. «Acepto», dijo Violeta, su voz firme y clara, sin rastro de la vacilación de hacía unos minutos. «Y te prometo que no te defraudaré». Ricardo se levantó de su asiento y extendió una mano, un gesto que sellaba más que un acuerdo laboral. Era el inicio de una nueva etapa, una donde la confianza y el respeto mutuo se erigían como pilares fundamentales. Violeta estrechó su mano, sintiendo la calidez y la firmeza, y supo que, a veces, los caminos más inesperados son los que conducen a los destinos más gratificantes. La tarde se desplegó con una ligereza que Violeta no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Al salir de la oficina, el sol de la ciudad se filtraba entre los edificios, pintando de oro las calles y disipando las sombras que hasta hacía poco habían nublado su horizonte. El peso de la incertidumbre se había desvanecido, reemplazado por una exhilarante sensación de propósito. La propuesta de Ricardo no solo había sido una reivindicación de su valía profesional, sino también una reafirmación de que su integridad no era un lastre, sino una fortaleza. Mientras caminaba, el bullicio de la urbe le parecía una sinfonía de nuevas oportunidades. Los rostros anónimos que cruzaban su camino ya no eran meros espectadores de su drama interno, sino parte de un tapiz vibrante en el que ella, por fin, encontraba su lugar con renovada energía. Se permitió una sonrisa, una genuina y espontánea, que le nacía desde lo más profundo del alma. Al llegar a su apartamento, un pequeño refugio en el corazón de la ciudad, se detuvo ante la ventana. Las luces comenzaban hasta a encenderse, punteando el crepúsculo con destellos de vida. Ricardo la había sorprendido con una oferta que superaba sus expectativas más ambiciosas, no solo en términos de responsabilidad y crecimiento, sino también en el reconocimiento,
explícito y sincero, de su talento y su visión. Había sido un giro inesperado, una vuelta de tuerca que transformaba por completo la narrativa que ella misma había construido en su mente. Recordaba el brillo en los ojos de Ricardo cuando le detallaba el nuevo proyecto, la pasión que emanaba de sus palabras. Era la misma chispa que la había traído a ese campo, a esa empresa, muchos años atrás. La complicidad profesional que había intuido y que ahora se materializaba era un bálsamo para el alma. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz le recordaba que la línea entre lo profesional y lo personal, a veces, podía volverse difusa, especialmente cuando el respeto y la admiración mutua eran tan palpables. Pero por ahora, solo quería saborear la victoria. La victoria tenía un sabor dulce y a la vez complejo. Violeta se permitió un suspiro de alivio, una exhalación larga que liberó la tensión acumulada durante horas, días, quizás semanas. La imagen de Ricardo, su sonrisa genuina, la seguridad en su tono al hablar del futuro, se anclaba en su mente, diluyendo cualquier sombra de duda. Él no solo había entendido su rechazo inicial como una afirmación de integridad, sino que lo había valorado. Aquello era un lujo en un mundo donde la ambición a menudo pisoteaba los valores. Pero la reflexión no se detuvo ahí. La propuesta había sido tan generosa, tan perfectamente alineada con sus aspiraciones, que no podía evitar preguntarse si su negativa inicial, aquella declaración de principios tan rotunda, había sido la clave para desbloquear esa oportunidad. ¿Había sido una prueba? Un juego de poder sutilmente orquestado para medir su temple. La idea la inquietaba. No le gustaban los juegos. Prefería la transparencia, la franqueza. Sin embargo, el resultado era innegablemente positivo. Se levantó de la silla de la terraza, el fresco de la tarde acariciando su piel. El sol ya se había ocultado por completo, dejando un cielo teñido de azules profundos y morados. La ciudad, bajo su manto nocturno, parecía respirar con un ritmo diferente. Tenía que volver a la oficina. Ricardo la esperaba. Esta vez, la cita no era para una sentencia, sino para un nuevo comienzo. Un comienzo que, aunque prometedor, venía cargado con la sutil advertencia de esa voz interna. La línea podía difuminarse. Y Violeta sabía que, en ese terreno, la prudencia era su mejor aliada. El trayecto de regreso fue un torbellino de pensamientos. Cada farola que pasaba, cada edificio iluminado, parecía reflejar una faceta distinta de su dilema. La euforia de la propuesta se mezclaba con una punzada de desconfianza. ¿Podría realmente confiar en Ricardo después de lo sucedido? ¿O esta nueva oportunidad era un anzuelo, una forma más sofisticada de doblegar su voluntad? La ambición profesional era un motor potente, pero Violeta había aprendido que no todos los caminos que conducían al éxito estaban libres de espinas. Al llegar a la imponente torre de oficinas, el aire acondicionado en el vestíbulo le pareció más frío de lo habitual. Los ascensores subían y bajaban con el murmullo constante de la actividad nocturna de la ciudad, un eco de vidas dedicadas al trabajo. Marcó el piso de la dirección, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y cautela. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando un pasillo inmaculado y desierto. Solo la luz tenue que se filtraba bajo la puerta de la oficina de Ricardo indicaba su presencia. Respiró hondo, intentando ordenar sus ideas, calmar el torbellino emocional que la agitaba. Esta vez entraría con la cabeza bien alta, consciente de su valor y de las líneas que no estaba dispuesta que osara cruzar. La partida apenas comenzaba. Llamó a la puerta con un golpe firme, la resonancia en el silencio casi ensordecedora. Un momento después, la voz de Ricardo, extrañamente suave, la invitó a pasar.
El despacho era un santuario de modernidad, con vistas panorámicas a la ciudad que se extendía como un tapiz de luces centelleantes. Ricardo estaba de pie junto al ventanal, su figura recortada contra el horizonte urbano, dando la espalda a la entrada. No se giró de inmediato, manteniendo a Violeta en una expectativa tensa que le erizaba la piel. «Violeta», dijo finalmente, sin mirarla. Su voz apenas un susurro que el eco del esatil la habitación amplificaba. «Gracias por venir». El tono, tan distinto al habitual, la descolocó. Esperaba la frialdad del verdugo, no la melancolía de un hombre contemplando la noche. Se mantuvo en silencio, esperando, sin ofrecer ninguna respuesta que pudiera ser malinterpretada. No había venido a disculparse ni a defenderse. Había venido a escuchar su sentencia y, si era necesario, a partir con la dignidad intacta. Ricardo se giró lentamente, revelando un rostro que no mostraba la ira o la decepción que ella había anticipado. En su lugar, había una expresión de cansancio, casi de derrota. Sus ojos, habitualmente agudos y dominantes, parecían velados por una tristeza inusual. Se acercó a la mesa, donde descansaba una carpeta de cuero negro, y la empujó suavemente hacia ella. «Siéntate, por favor», le invitó, señalando una de las sillas de diseño frente a su escritorio. «Tenemos mucho de qué hablar. Esto no es lo que crees». Violeta observó la carpeta con recelo. El cuero oscuro, pulcro y sin una sola imperfección, parecía absorber la poca luz que se filtraba por los ventanales. La invitación de Ricardo, suave pero firme, la tomó por sorpresa. «¿Esto no es lo que crees? ¿Qué otra cosa podría ser, sino el fin de su carrera en aquella empresa?» No obstante, la insólita calma de Ricardo la instó a obedecer. Se sentó, sintiendo el frío contacto del metal de la silla en la piel de sus brazos. El silencio se prolongó por unos instantes, cargado de una tensión que superaba cualquier confrontación que hubieran tenido antes. Ricardo tomó asiento al otro lado del escritorio, sus manos entrelazadas sobre la carpeta. Sus ojos, antes velados, ahora se posaron en ella con una intensidad que la hizo estremecer. No era la mirada depredadora a la que se había acostumbrado. No era la que la había hecho rechazar su propuesta. Era una mirada diferente, teñida de una vulnerabilidad que nunca le había visto. «Violeta», comenzó, su voz más clara ahora, aunque aún con un matiz de cansancio. «Sé lo que debes estar pensando, y en circunstancias normales tendrías toda la razón. Mi comportamiento no ha sido el adecuado, lo admito». Se detuvo, como si le costara continuar, y Violeta notó un ligero temblor en sus manos. «Pero lo que te quiero proponer hoy no tiene nada que ver con eso, al menos no directamente». Empujó la carpeta un poco más hacia ella. «Ábrela, por favor». Violeta dudó, el pulso acelerado. La carpeta, de un impoluto color marfil, parecía irradiar un aura de misterio, de promesa o de amenaza. No lo sabía. Sus dedos rozaron el borde, sintiendo el gramaje del papel, como si intentara descifrar su contenido a través del tacto. Finalmente, con un suspiro apenas audible, la abrió. Dentro no había hojas de despido, ni memorándums de amonestación. En su lugar encontró un único documento, redactado con una pulcritud formal que contrastaba con la turbulencia de sus emociones. Era una propuesta de ascenso. Sus ojos recorrieron las líneas, incapaces de asimilar la información con la rapidez que requería su mente. Un nuevo puesto, con mayores responsabilidades, un incremento salarial considerable y, lo más sorprendente, la dirección de un proyecto que ella misma había bosquejado en sus ratos libres. Un sueño profesional que había considerado inalcanzable. Levantó la vista.
encontrándose de nuevo con la mirada de Ricardo. La vulnerabilidad seguía allí, pero ahora mezclada con una especie de expectación nerviosa. Esto es... balbuceó, las palabras atascadas en su garganta. El alivio se mezclaba con una confusión abrumadora. ¿Era esto una disculpa? ¿Una estratagema? Ricardo asintió levemente. Es lo que te mereces, Violeta. Siempre lo has sido. Tu talento, tu integridad, son incuestionables. Y sí, sé que te he puesto en una posición incómoda en el pasado. Lo lamento profundamente. Estoy trabajando en ser mejor, en separar lo personal de lo profesional. Hizo una pausa, su voz bajando a Kim a un tono casi confidencial. Pero más allá de mis errores, este proyecto necesita tu visión. La empresa te necesita. Sé que lo harás brillar. El peso de sus palabras flotó en el aire. La propuesta era real, tangible, y representaba todo lo que siempre había anhelado en su carrera. Pero la sombra de lo ocurrido, de su rechazo, de la tensión que los había envuelto, seguía presente, entrelazada con esta oferta inesperada. La dignidad que había defendido ahora parecía haberle abierto una puerta, pero a un costo que todavía no podía calcular del todo. Violeta miró a Ricardo, intentando descifrar la sinceridad de sus ojos. Había una vulnerabilidad en su expresión que nunca le había visto. Una grieta en la quina y armadura del jefe implacable. La palabra lamento resonó en su mente, un eco tenue de la posibilidad de redención. No era una disculpa completa. No abordaba directamente la naturaleza de sus insinuaciones pasadas, pero era un reconocimiento, un paso. El proyecto de expansión en Latinoamérica. La dirección. Las palabras danzaban en su cabeza, un canto de sirena profesional. Había soñado con un desafío de esa magnitud, con la libertad creativa y la responsabilidad que conllevaba. Era la cima de su ambición, la validación de años de esfuerzo y sacrificios. Un suspiro escapó de sus labios, casi inaudible. «Necesito un momento», dijo, su voz apenas un murmullo. Se puso de pie, su mirada perdida en el perfil de los edificios que se veían a través de la ventana de la oficina de Ricardo. El sol de la tarde bañaba Madrid con un resplandor dorado, indiferente a la tormenta que se desataba dentro de ella. La línea. La maldita línea. Ricardo habían hablado de separarla, de ser mejor. Pero, ¿era posible borrar el pasado? ¿Podía aceptar esta oportunidad dorada, sabiendo que había surgido de un conflicto tan personal? ¿Tan íntimo? La victoria era dulce. Sí, pero su dulzura se mezclaba con un regusto amargo de desconfianza, de la persistente pregunta sobre las verdaderas motivaciones. Su dignidad estaba reivindicada, pero la tranquilidad de su espíritu aún era un campo de batalla. El reflejo de su propio rostro en el cristal, distorsionado por el sol poniente, le devolvió una imagen desconocida. No era la Violeta segura y ambiciosa que había entrado en aquella oficina, ni tampoco la mujer herida que había rehusado un trato indigno. Era una Violeta nueva, forjada en la encrucijada de la ambición y la integridad. Una que cargaba con el peso de una victoria ambivalente. Ricardo, desde su escritorio, observaba el perfil tenso de su empleada, de su futura socia en la expansión continental. Un respeto nuevo, teñido de una punzante vergüenza, se había instalado en él. La franqueza de Violeta, su negativa inquebrantable, le había desnudado ante sí mismo, revelándole la podredumbre de sus propias intenciones. Había sido un necio, un depredador disfrazado de mentor. Y ella, con su entereza, le había mostrado el camino hacia una redención que no sabía que necesitaba. «Violeta», dijo con voz suave, rompiendo el silencio que se había instalado entre ambos. Ella se giró lentamente, sus ojos aún velados por la turbulencia de sus pensamientos. «Sé que es mucho que procesar, y entiendo tus dudas,
Pero quiero que sepas algo. Esta propuesta es sincera. Es un intento de corregir un error, no de perpetuarlo. Se levantó y se acercó a ella, deteniéndose a una distancia prudente. Tu talento es innegable. Tu visión, tu capacidad de liderazgo. Son lo que esta empresa necesita para dar el siguiente paso. Y tu integridad me ha enseñado una lección que no olvidaré. Violeta le miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de falsedad, algún resquicio de la antigua manipulación. Pero solo encontró arrepentimiento, una vulnerabilidad inesperada que desarmó sus defensas. La línea, esa línea difusa, parecía apenas haberse movido, o quizá, por primera vez, se había trazado con una claridad dolorosa. El peso de las palabras de Ricardo, cargadas de una sinceridad inusual, resonó en el aire, alterando la atmósfera densa de la oficina. Violeta sintió cómo la madeja de su resentimiento comenzaba a desenredarse, dejando al descubierto una mezcla compleja de sorpresa, alivio y una cautelosa esperanza. La idea de Latinoamérica, el sueño largamente acariciado, se presentaba ahora ante ella, no como una concesión forzada, sino como el reconocimiento de su valía. Aún así, la cautela era una coraza difícil de quitar. Aquella línea difusa, que por un instante pareció haberse definido con nítida claridad, volvía a mostrarse caprichosa, serpenteando entre sus pensamientos. ¿Era posible que Ricardo hubiera cambiado realmente? ¿O era esta una nueva estrategia, más sutil, para ejercer su poder? La pregunta flotaba en su mente, un eco persistente que no podía ignorar. «Acepto», dijo finalmente, su voz firme, aunque por dentro un torbellino de emociones la sacudía. No era una rendición, sino una toma de poder. Una victoria, sí, pero con un regusto agridulce que le recordaba la fragilidad de cualquier triunfo. Ricardo asintió, una leve sonrisa asomando en sus labios, una sonrisa que Violeta interpretó como una mezcla de satisfacción y, quizás, también de alivio. «Perfecto», respondió él extendiéndole la mano. Violeta la estrechó con decisión, sintiendo la calidez de su palma contra la suya. Fue un apretón breve, formal, pero en ese contacto fugaz creyó percibir una corriente subterránea, una conexión que iba más allá de lo puramente profesional. La oficina, antes un campo de batalla, se transformó en el umbral de un nuevo comienzo, incierto y prometedor a la vez. Mientras se alejaba, el eco de sus propios pasos resonaba en el pulcro silencio, y una voz interior, esa misma que le había advertido sobre la ambigüedad, susurró con una nueva urgencia. El juego acaba de empezar. El juego, pensó Violeta, siempre había estado ahí, latente, incluso cuando ella creía estar firmemente anclada en las reglas. Ahora, aquellas normas parecían desdibujarse en el horizonte de su nueva oportunidad. El proyecto de expansión en Latinoamérica no era solo un cargo. Era un billete de ida a un universo de posibilidades, un escape de la rutina madrileña que, en los últimos tiempos, se había vuelto una jaula de oro. Sin embargo, la sombra de Ricardo, de su mirada, de aquel apretón de manos de Pesés, se proyectaba sobre la emoción pura. Los días siguientes se diluyeron en la preparación del viaje. Maletas por hacer, reuniones de traspaso, despedidas a medias con colegas que la miraban con una mezcla de envidia y admiración. Violeta se movía con la eficiencia que la caracterizaba, una armadura profesional que rara vez dejaba ver las grietas. Pero por las noches, cuando el silencio de su apartamento se hacía denso, las palabras de Ricardo volvían a ella, los matices de su voz, la forma en que sus ojos se habían posado en los suyos cuando le ofreció el puesto. ¿Era admiración genuina o una estrategia más sofisticada? La pregunta la atormentaba,
una mosca zumbando en su conciencia. La fecha de su partida se acercaba, y con ella, una última reunión con Ricardo. Esta vez, era en un restaurante discreto, lejos del bullicio de la oficina. Él había insistido. Un almuerzo de trabajo, había dicho, para repasar los últimos detalles. Violeta aceptó, aunque la ambigüedad de la situación le provocaba una inquietud conocida. Eligió un traje elegante, pero austero, reflejando su determinación de mantener la distancia. Al verlo sentado en la mesa, su silueta recortada contra el ventanal, un escalofrío le recorrió la espalda. Ricardo levantó la vista, y una sonrisa genuina, o al menos eso le pareció, iluminó su rostro. Se levantó para recibirla, sus movimientos fluidos y seguros. «Violeta, qué placer verte», dijo, su voz resonando con una calidez que la desarmó un instante. Le ofreció una silla con un gesto caballeroso, y ella se sentó, manteniendo una postura erguida. El restaurante era íntimo, con una iluminación tenue que suavizaba los contornos y un murmullo de conversaciones que apenas llegaba a sus oídos. Un camarero se acercó para tomar sus pedidos de bebida, interrumpiendo el incipiente silencio. «Espero que el lugar sea de tu agrado», comentó Ricardo una vez que estuvieron solos de nuevo. «Pensé que sería un ambiente más propicio para discutir los pormenores de tu viaje». Violeta asintió, su mirada fija en el menú. «Es perfecto. Gracias. Aunque, como sabes, prefiero que estas conversaciones se mantengan en el ámbito profesional». Una sombra fugaz cruzó el rostro de Ricardo, pero se recuperó con rapidez. «Por supuesto, Violeta. Mis disculpas si mi elección de lugar te has incomodado. Mi intención es únicamente asegurar el éxito de tu misión en Latinoamérica. Es, después de todo, un proyecto crucial para la empresa». A pesar de su respuesta, el ambiente se cargó con una tensión inarticulada. Pidieron la comida, y durante unos minutos, la conversación giró en torno a temas triviales, como el clima y el tráfico de la ciudad. Violeta sentía la necesidad de reconducir la situación, de anclarla de nuevo en la profesionalidad que tanto valoraba. «Ricardo», comenzó, «agradezco la oportunidad que me has brindado con este proyecto. Es un reto que asumo con entusiasmo y dedicación». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Sin embargo, me gustaría dejar claro que mi compromiso se limita estrictamente a mis responsabilidades laborales. Cualquier otra expectativa sería inapropiada». Los ojos de Ricardo se encontraron con los suyos, y por un instante, Violeta creyó ver un brillo de comprensión, quizás incluso de arrepentimiento. «Comprendo, Violeta», dijo, su voz más suave de lo habitual, «y te aseguro que tus límites serán respetados. Mi error inicial me sirvió de lección, y tu integridad, como ya te dije, me abrió los ojos. Lo único que deseo es que alcances el éxito que mereces, tanto por ti como por la empresa». Sus palabras sonaban sinceras, pero la voz interior de Violeta, esa mosca persistente, seguía zumbando, recordándole la línea difusa que a veces se empeñaba en borrarse. A pesar de la aparente reconciliación y el mutuo entendimiento, Violeta no podía sacudirse una persistente inquietud. La victoria, aunque dulce, venía con un regusto amargo, una advertencia silenciosa que se negaba a acallarse. Sabía que Ricardo era un hombre de palabra, un profesional impecable en el ámbito laboral, pero también un maestro en el arte de la manipulación sutil. Su propuesta de expansión en Latinoamérica era el sueño de su carrera, un peldaño que la catapultaría a la cima. Pero, ¿a qué precio? La oficina, ahora, parecía imbuida de una nueva atmósfera, un aire de tregua tensa. Violeta se despidió con una formalidad que pretendía ser impenetrable,
un escudo contra cualquier posible malinterpretación futura. Al cruzar la puerta, un nudo se apretó en su estómago. El éxito profesional a menudo exigía sacrificios, pero ella siempre había trazado una línea inquebrantable entre su vida personal y sus ambiciones. Ahora, esa línea, antes tan nítida, se había vuelto difusa, casi transparente. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Violeta se sumergió de lleno en el proyecto, analizando mercados, contactando con potenciales socios y diseñando estrategias con una pasión renovada. Sin embargo, en los momentos de silencio, cuando el bullicio de la oficina se apagaba, la voz interior regresaba, insistente, recordándole la complejidad de la situación. ¿Era genuino el cambio de Ricardo? ¿O su arrepentimiento? Era una estrategia más, una forma sofisticada de conseguir lo que quería, aunque fuera a través de otros medios. La duda era una sombra que se aferraba a ella, incluso bajo el brillo prometedor de su nuevo puesto. La primera reunión con el equipo de expansión en Latinoamérica se programó para 2 semanas después de su nombramiento. Violeta decidió que sería presencial, una oportunidad para establecer su liderazgo y su visión desde el principio. El destino, la Ciudad de México. Mientras revisaba los informes económicos y las proyecciones de mercado, una extraña mezcla de emoción y cautela se instaló en su pecho. El desafío era monumental, pero también lo era la recompensa. Ricardo, por su parte, se había mantenido a una distancia prudente, casi respetuosa. Sus interacciones se limitaban a breves correos electrónicos de felicitación por los avances o a preguntas puntuales sobre la logística del viaje. Esta nueva actitud, aunque profesional, no terminaba de convencer a Violeta. La ausencia de la presión anterior, de los matices personales que una vez la habían incomodado, era casi tan inquietante como su presencia. ¿Era este su verdadero yo? ¿Un directivo que había aprendido de sus errores? ¿O simplemente había cambiado de táctica? En los días previos a su partida, mientras empacaba su maleta, Violeta se detuvo ante un viejo álbum de fotos. En él, una imagen suya de joven, con los ojos llenos de sueños y una sonrisa desenfadada, le recordaba la pureza de sus aspiraciones. En aquel entonces, la idea de escalar en el mundo corporativo no implicaba compromisos velados ni líneas borrosas. La ambición era un motor, no un laberinto moral. Suspiró, cerró el álbum y lo guardó. El pasado, por muy nostálgico que fuera, no podía influir en el presente. El futuro la esperaba, incierto y prometedor, al otro lado del océano. El avión rugió, elevándose sobre el perfil de Madrid. Violeta miró por la ventanilla, viendo cómo los edificios se convertían en diminutos cubos y las luces en puntos titilantes. Un nudo de emociones se apretó en su pecho. Excitación, nerviosismo, una pizca de melancolía por lo que dejaba atrás y una curiosidad voraz por lo que estaba por venir. El proyecto de expansión en Latinoamérica no era solo un desafío profesional. Era una redefinición de sí misma, un lienzo en blanco para pintar un nuevo destino lejos de las sombras de su pasado reciente. Durante el vuelo revisó una y otra vez los informes y las proyecciones. Cada cifra, cada estrategia, era una oportunidad para demostrar su valía, para solidificar su posición no solo ante la empresa, sino ante sí misma. Quería que su éxito fuera el eco de su integridad, la prueba irrefutable de que el talento sin concesiones podía triunfar. Sin embargo, en los momentos de silencio entre párrafo y párrafo, la figura de Ricardo se colaba en sus pensamientos. Su repentino cambio de actitud, su profesionalismo casi aséptico, la dejaban perpleja. ¿Era una transformación genuina o una estrategia calculada para mantenerla a raya
para evitar cualquier resquicio de aquella tensión personal que había definido su relación. La pregunta la seguía como una sombra, un recordatorio sutil de la fragilidad de las victorias. Al aterrizar, el aire cálido y húmedo de Ciudad de México la envolvió de inmediato. El bullicio, los colores vibrantes y el aroma a especias exóticas la recibieron con una energía arrolladora. Era un mundo diferente, un continente entero de posibilidades que se desplegaba ante sus ojos. El equipo local la esperaba en el aeropuerto, con sonrisas genuinas y una calidez que contrastaba con la distancia calculada de Ricardo. Se presentó, estrechó manos y sintió una oleada de optimismo. Aquí, en este nuevo escenario, las reglas eran suyas. Aquí podría construir algo desde cero, sin los fantasmas del pasado corporativo. La línea entre lo profesional y lo personal, que tanto la había inquietado, ahora parecía más nítida, más fácil de trazar en esta tierra extranjera. Al menos, eso esperaba. El avión, un coloso plateado surcando el azul infinito, se deslizó suavemente sobre el Valle de México. Violeta observó por la ventanilla cómo la urbe se desplegaba bajo ella, un mosaico vibrante de luces y sombras que prometía un nuevo capítulo. La ansiedad que había carcomido sus entrañas durante semanas se disolvió en una extraña mezcla de euforia y determinación. Atrás quedaban los pasillos de la oficina madrileña, las miradas elusivas, las palabras no dichas y la sombra persistente de Ricardo. Sabía que el desafío en Ciudad de México sería monumental, un campo de batalla donde su astucia y su carácter serían puestos a prueba. Pero esta vez, las reglas las ponía ella. No habría más ascensos condicionados, ni almuerzos con segundas intenciones. Su éxito sería suyo, forjado con su propio esfuerzo, y sin deberle nada a nadie. Sacó de su bolso una pequeña libreta de cuero y un bolígrafo, dispuesta a trazar las primeras líneas de su estrategia. El pasado se quedaba en tierra firme. En el aire solo existía el futuro, la promesa de un nuevo amanecer.